Eh, Estamos en la última sesión, la sesión número 4 antes del receso de algunas semanas. De este módulo 4, textos y visiones del mundo. Semana número 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Y me alegra mucho estar en este viernes 20 de diciembre 2024 para cerrar con los lineamientos que tienen que ver con los temas de clase. Con los temas de la plataforma, perdón, específicamente con actividades 3 y 4 y en particular con unas cosas que nos quedaron pendientes la otra vez. Entonces, bueno, quería adelantar un par de temas. Me parece que quedó explicado de manera bastante amplia eh, lo que tiene que ver con eh, las actividades integradoras. Igual creo que las tocaré, aunque mucho menos que el otro día, que fueron de manera más extensa la sesión 3. Y obviamente si tienen alguna duda o pregunta, pues estoy aquí para ayudarlos con este proceso, ¿no? Me parece que habían hecho por ahí algún par de preguntas que no alcancé a contestar. Ahorita me metí a la plataforma y no alcancé a contestar. Pero de todos modos puedo revisarlas y dar seguimiento con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, gracias por conectarse esta mañana, perdón, esta mañana tarde. Eh, y espero que sea tan provechosa la sesión para ustedes como lo ha sido o como lo ha venido haciendo para mí. Entonces me alegrará mucho, repito, pasar estos minutos con ustedes. También para cerrar un poco las fechas y que ustedes tengan un periodo de receso, de descanso, para continuar en enero, hacia el 13 de enero me parece que es el primer día. Y a partir de eso, bueno, pues poder revisar todo lo que haya que revisar, ¿no? Ojalá. Eh, Muy buenas tardes, muy buenos días, Itzel. No sé qué traigo con esto. Muy buenos días, Itzel. Gracias por conectarte en este viernes 20, en un horario un poco atípico, pero bueno, más bien es para cerrar y tenerlos más claro con ustedes y que ustedes puedan tener y acceder a otras cosas ya más adelante y puedan descansar de sus actividades que ya revisé un par y están bastante bien. Solo hay que afinar algunas cosas que me parece interesante hacerlo en la sesión 3, en la de la actividad 3 porque la 4 me parece que está más claro, aunque bueno, más o menos. Pero de la 3 sí creo que es importante aclarar cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, déjenme presentarles hoy. Listo, ahí va. Esos son los temas de la semana número 4, perdón, de la semana número 2, la sesión número 4, que son los temas de la semana. Buenos días, Stephanie. Gracias por estar esta mañana acá con nosotros. Muchas gracias. Lo que hay que saber, las reglas de comunicación virtual, cuáles son, básicamente, las actividades integradoras, 3 y 4, lo que referente al plagio. Voy a volver a poner ese video porque tal vez no lo revisaron. Lo que pasa es que me interesa mucho que incorporen ese tipo de cosas, que las incorporen hacia... O sea, del plagio creo que lo tienen clarísimo y en la actividad 3 es muy poco usual encontrar plagio porque les piden referenciar, pero el problema es cómo están incorporando las paráfrasis y las citas textuales. Entonces es un problema que me preocupa, no es urgente, ni me parece que haya que tocar demasiado, simplemente es para ver cuál es la necesidad de revisar esto, porque porque en las paráfrasis me están poniendo muchísimas diapositivas, fuentes de referencia, esto ha pasado ya con varios trabajos, pero no sé cuál es cuál, no sé cuál funciona para qué usaron en cuál y me parece importante que lo aclaren. No se les restaron puntos como tal, solo se les sugirió depurar sus habilidades en la colocación de citas textuales y paráfrasis. Y también, como les insistí, en algunos casos me parece que sí lo hicieron y lo hicieron bastante bien. eh, que tiene que ver con que expliquen con sus palabras, no con las palabras que encontraron. Ustedes, porque ahí nada más copian y pegan. Y la idea es como asimilarlo, revisarlo y pues llevarlo al siguiente nivel, que sería tú explicarlo y parafrasearlo. Esa es la idea. La idea en general es un poco más complejo parafrasearlo que copiarlo, ¿no? Me parece a mí. Los temas de la sesión 5 me parece, ahí me equivoqué, lo siento. Las dudas generales que pueden hacer en cualquier momento. Voy a leer una ahorita que esté pasando un video, voy a revisar una sobre que me hicieron en la mañana que no tuve tiempo de revisar, mientras está un video que vamos a producir, lo vamos a hacer, ¿no? Y la despedida para estas vacaciones y en general, ¿no? Recuerden nada más para comenzar con esto, que antes de los temas de la semana, perdón, es esto. Eh, Aquí está. El objetivo de la sesión de hoy, la sesión número 4,
es que que podamos revisar juntos más bien los materiales de la semana número 2 de la unidad número 2 y que ustedes puedan identificarse con los temas que tienen que ver con literatura, el individuo, literatura y sociedad, el sentido de la vida y algunas corrientes literarias en los siglos XIX y XX. Aquí ya empezamos con una especie como de historia de la literatura que nos interesa un poco más por la función que tiene en particular por la función que tiene, repito, en la sociedad. Y por ahí se equivocaron algunos en algunas corrientes literarias. Entonces me interesa revisar esto también, el material. Pues tal vez no lo revisaron tan claro, ¿no? Entonces me parece importante que ustedes lo puedan revisar y aclarar esto, ¿no? Eh, pero bueno, también me interesa lo del plagio y también hay muchas cosas, ¿no? También me interesa que ustedes vengan, veamos algo de acentuación. También me interesa mucho que si hay algo de comprensión lectora Sarín sería genial tenerlo. O sea, hay muchas cosas, pues, pero bueno, no todo se puede, obviamente. Pero evidentemente, pues, eh, es clarísimo que nos ayuda muchísimo saber estas cosas para evitar errores. Sobre todo errores que yo ya vi en los textos anteriores en los textos que entregaron y que no está mal, no es para ayudar solo a los demás, sino porque la mayoría de los errores no tenían que ver con, no fue un descuento de puntos, más bien fue descuidos y cosas que me gustaría que aclararan en función de, repito, de las fuentes y de las paráfrasis, que es esa parte bien importante. Bueno, vamos a comenzar acá. Nada más les voy a aclarar, les voy a revisar brevemente cuáles son los temas de la semana. Que también vi la semana anterior. Comprensión lectora, sí, solo sí nos da tiempo, pero también me interesa mucho acentuación. Mundos de ficción, literatura en lenguas originarias. Por ahí hay un descuido en una pregunta y en las paráfrasis. El descuido en la pregunta sí tiene una información, sí tiene una base relevante para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? O sea, ahí sí se les pueden descontar puntos debido a eso, ¿no? Ahí sí no hay forma de evitarlo, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí les tocará a ustedes revisar. Pero bueno, eso, repito, nada más va a ser de la actividad integrada número 3. Un par de descuidos, digamos, que tuvieron, pero no me parecen relevantes y me gustaría aclarárselos a ustedes también. Y las lenguas originarias que el otro día puse 68 voces, lo volví a poner en las fuentes de referencia, perdón, en el foro aprendiendo, lo volví a poner. Esto de las lenguas originarias, el de 68 voces que nosotros vimos. Me parece que María Fernanda eligió uno de los cortometrajes, el que tenía que ver con Maya, que es La Última Danza, que además era muy triste y al final bien súper, a mí me pareció muy bonito también, pero que tenía cosas como la idiosincrasia, el sentido de la vida, justamente, que van a hacerlo, ¿no? Entonces, nada más, por favor, para comenzar con su participación, Itzel y Stephanie, si me pueden aclarar a través del chat o en voz, no hay ningún problema, aunque creo que ya lo hicieron ambas, pero nada más es para revisar para aquellos que ya vieron y además contarles participación para aquellos que ya vieron y para aquellos que ya no han visto todavía. ¿A qué se refiere cuando hablo del sentido de la vida? Por favor, si me hacen el favor. ¿De qué hablo cuando hablo de el sentido de la vida? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, cuando hablamos del sentido de la vida es como nosotros la interpretamos o vemos cada acción que hacemos. Ujú, Bueno, cada acción que hacemos o tomamos claro, referente, ahora sí que pues a nuestra vida, ¿no? claro. ¿Y qué Eso es ti- para mí. Muy bien, ¿y qué tiene que ver con la literatura para, en el caso, o sea, qué relación tiene con nuestro módulo? Itzel y Stephanie, las dos han contestado correctamente. Hacer algo que nos motive a hacer súper. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la literatura? Con los poemas de lenguas originarias, con Frankenstein, con la debutante, con los de la semana pasada, el poema de Sor Juana, la obra de teatro, o sea, ¿qué tiene que ver con todo eso? ¿Cuál es la relación que le encuentro entre eso y lo demás? ¿No? Porque ahí es donde eh, me parece importante pues, que ustedes relacionen una cosa con la otra, porque esa es una de las bases de la pregunta, última pregunta de la actividad integradora 3, que es la de cuál es la referencia entre la ficción y realidad. Tiene que ver con el sentido de la vida, pero bueno, repito la pregunta, ¿qué tiene que ver el sentido de la vida en nuestra materia? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra?
Las leo. Bueno, yo quiero pensar que es que ahí nosotros reflejamos nuestros sentimientos. Claro, muy bien, reflejan sus sentimientos, su manera de ver la vida, justamente Itzel, que como nos dice también Stephanie, nos hace ver sus culturas y tradiciones, ya que así podemos ver su mundo. Muy bien, nos hace ver lo que ellos consideran su sentido de la vida, que bueno, es bastante particular y cambia dependiendo de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quiero que ustedes puedan apreciar tanto en Frankenstein como en la debutante y también en los poemas de Netzahualcóyotl, ¿no? Son cosas, cómo ven, cuáles son su cultura, cuáles son sus tradiciones, qué tiene que ver esto o cómo impacta esto en su desarrollo de la literatura. Aparentemente no tiene nada que ver porque el sentido de la vida sería algo más práctico, algo que usemos todos los días, pero ya vieron o ya vimos que es importante que ustedes lo puedan plasmar y revisar, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la parte inicial, la parte general de todo esto. Son cuestiones que me interesan muchísimo porque repito, hay un par de cosas que me gustaría aclarar sobre la actividad integrada número 3. Bueno, pero antes, me gustaría empezar, antes de empezar, perdone que lo corte abruptamente, me gustaría hacer una pequeña dinámica que tiene que ver con uno de los temas de ustedes, que tendrán ustedes, ¿no? Es el tema de acentuación y en ese tema eh, me parece importante destacar ciertos aspectos generales, ¿no? Uno de ellos, a ver, aquí está. Vamos a hacer un pequeño juego para Stephanie Eitzel. Eh, Eitzel lo puedes hacer por voz, Stephanie no, pero me puede escribir, no hay ningún problema. Son una especie como de eh, juego en el cual eliges un número y ese número tiene una pregunta. Las preguntas en particular son de acentuación. Me parece, no recuerdo, pero espero que no. No recuerdo si ya habíamos visto un bloque de acentuación nosotros. Me parece que no. Y es un buen momento para hacerlos y reservar la próxima, bueno, la próxima sesión, la próxima semana no. La unidad 3 semana 3 me parece que es importante reservarlo para la comprensión lectora porque vamos avanzando, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Le voy a dar clic o iniciar y son varios juegos. No creo que no sé si los tengamos que jugar todos porque es más de extenso. Me gustaría de hecho hacerlo, pero me agrada mucho la idea de que ustedes recuerden. A lo mejor no les gusta, a lo mejor creían que no eran buenos en esto, o sea, quién sabe, ¿no? Pero eh, creo yo que es bastante importante revisarlo, ¿vale? Ahí va, hasta tiene música incluso. Tienen que escoger una para abrirla, no se pueden tardar más de 30 segundos en contestar la pregunta. Voy a empezar con yo escogiéndola y después va cada uno Stephanie Eitzel. Voy a escoger la 4. ¿Qué clase de sustantivo es aire? Uy, creo que ahí no se alcanza a ver. Como un colectivo, Stephanie o Eitzel, las que quieran. Tienen 17 segundos, ¿eh? Ah, Ya, contesté yo, la que sea, la primera que se me vino a la mente. Y esta es incorrecta. Entonces contesten ahora las que sean. A ver, va la 10. ¿Qué clase de palabra se extendió? Uy, nos cancelaron el tiempo. Entonces, más bien, déjeme buscar otro porque creo que este no es como la mejor opción. Aquí hay otros. Para... Ahorita yo busco. Es que este caduca, entonces no me gusta eso. Aquí encontramos otro. Aquí está. Ah, miren, me parece que este habíamos jugado algo parecido, pero ustedes me pueden ayudar con esto. También ya lo habíamos hecho. Este sí tiene sobre esdrújulas, así que adelante. Me dicen agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. Y rapidísimo nos vamos para que se acuerden, porque esto sí ya lo habíamos hecho. Pero me gustaría que es un repaso como lo dice ahí justamente. Así que cuando me digan, no tengo bronca y las voy agrupando. Si quieres les pregunto. Libre, por ejemplo, ¿hacia dónde va? Libre es grave. Yo les voy a ayudar con unas, pero no todas, obviamente. Término. Itzel o Stephanie. Término.
aguda. Listo. También. Ya les ayudo en algunas, pero no les puedo ayudar en todas, ¿eh? Aguda. Súper. Terrible. Grave. Supliqué. Aguda. Les toca a ustedes. Árbol. Sobre esdrújula. Árbol sobre esdrújula. Encontré. Aguda. Única. Esdrújula. Listo. Síganle. Estratégico. Estratégico. Ya faltan menos. Sobre esdrújula. Listo. Zambullí. Aguda. 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 Súper. Ya nos quedan pocas agudas. Aterricé. Aguda. Cálculo. Sobre esdrújula. Ay. Llévatelo. Esa sí es sobre esdrújula. Cómpratelo. Sobre esdrújula. Difícil. Difícil. Grave, dice. Súper. Matemáticas. Esdrújula. Palabras. Grave. Rápido. Esdrújula. Cerebro. Grave. Diseño. Grave. Propósito. Sobre esdrújula. Identidad. Grave. Aprendí. Aguda. Y fácilmente. Sobre esdrújula. A ver, listo. ¿Ya? ¿Cambios? Cada una tiene derecho a hacer 2 cambios. Stephanie e Itzel. Cada una tiene derecho a hacer 2 cambios. Difícil en sobre... no, difícil en esdrújula. Un cambio. Yo termino esdrújula. Árbol es grave. Listo, ya están mis 2 cambios, les tocan. De hecho, a Stephanie le toca. Los 2 cambios si es que quiere hacer cambios. ¿Nadie? Va, vamos a revisar. Un error de identidad, un error en difícil. Y las sobre esdrújula sí nos fallan, ¿eh? Entonces, bueno, en realidad está bastante bien. 19 de 24 es bastante alto. Para 4 minutos me parece muy bien. Me parece un buen repaso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo podríamos repasar lo que tiene que ver con acentuación. Y con... Porque la otra vez que repasamos, creo que sí repasamos la semana pasada, no había esdrújulas ni sobre esdrújulas. Entonces es un paso importante que ustedes pueden desarrollar al final, ¿no? Por otro lado, así pasando a temas más que tienen que ver más con nuestra actividad. Lo que hay que saber que tiene que ver con temas, por supuesto, Frankenstein, más o menos me dijeron que estaban leyéndolo, creo que Mayra la otra vez preguntó sobre eso y pues que estaba leyéndolo, también apreciamos ahí el sentido de la vida, la debutante, a grandes rasgos a qué se refiere, qué significa, cuál es la trama, etcétera, ¿no? 68 voces, que ya lo vimos también, en algún caso sobre una animación muy linda que tenía que ver con la cultura maya. Tenemos más o menos claras las actividades 3 y 4 en que me preguntaron cosas que voy a responder hoy. Lo de comprensión lectora que vamos a dejar y una escritura de palabras que sí lo vimos, que es esto de acentuación, ¿no? Entonces, bueno, más allá de reservar hacia el final lo de comprensión lectora que podríamos tocar después de las vacaciones, lo que me interesa que ahora veamos, por favor, déjenme nada más dar salida a lo que me preguntó
fue María Fernanda. Me pregunta, eh, me quedó una duda sobre la actividad 3. En la tabla, en el número 4, se nos pide lo siguiente. Selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Estas frases hay que sacarla de los capítulos 4 y 5 que leímos de Frankenstein, o tenemos que realizar una búsqueda y elegir frases que fueron importantes en la época del romanticismo. Espero que me haya dado a entender, gracias de antemano. No, a mí me parece que está perfectamente explicado, María Fernanda, si estás viendo eso o si vas a ver el video más tarde. Sí, tú tienes que obtener 2 frases, las puedes sacar de donde leíste o puedes hacer una investigación propia. Cualquiera de los dos es válida. Lo que sí no se vale es no poner las fuentes de referencia, porque a veces me ponen, eso sí está penalizado, no como plagio, sino como falta de formato APA. Me pasa muchísimo que ustedes me ponen las comillas, me ponen la frase, pero no me dicen de quién es. Entonces yo no sé en las referencias finales a quién se están refiriendo, porque hay 10 referencias y no sé cuál de ellas es la que eligieron para la diapositiva 4. Eso es lo que me parece muy confuso a mí. Por eso voy a hablar ahorita sobre algo parecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ya sea que lo saque de Frankenstein o de una investigación personal en internet o en la plataforma misma, que también se vale. eh, lo que tenemos, o lo importante a mí me parece, que ustedes puedan revisar y cuestionar si están haciendo bien desde el punto de vista del formato APA todas estas cosas, ¿no? Entonces, en ese caso lo que le diría a Fernanda es, toma una frase si quieres de Frankenstein y toma otra del romanticismo en general, que es la época o la corriente de donde viene este texto, ¿no? Frankenstein pertenece al movimiento literario del romanticismo que se dio en particular en Europa en el siglo XVIII y XIX. Entonces, Frankenstein es producto de ese movimiento que estaba planteándose todavía en varios países de Europa, en este caso en particular en Mary Shelley, que lo escribió en Inglaterra, bueno, lo escribió en Inglaterra, lo escribió en Suiza, pero pertenece al, porque ella era inglesa, británica, pertenece al romanticismo británico, o inglés, ¿no? Entonces, en esa parte sí es donde yo creo que tendrías que referenciarlo. Nada más que no se te olvide, María Fernanda, y para todos los demás que tengan esta duda, coloco las comillas para las frases y debajo por lo menos le pongo el autor. Si quiero poner el título, mucho mejor, en formato APA, que ahorita vamos a ver cómo se hace, pero si no, al menos debo poner el autor, que creo que esa es la parte bastante importante y básica. Espero haberme hecho entender, porque, repito, leí este texto hacia el final, antes de conectarme, ya no me alcanzó a dar, contestarle, espero que Fernanda vea esto y me haga saber que contesté su duda y también que quedó resuelto esto para ella, ¿no? Esta parte me interesa muchísimo porque es evidente que pues hay cosas que pues, a veces no resolvemos y nos ayuda mucho este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, lo que les decía también es que quiero revisar con ustedes. Bueno, estos son, ya saben, las reglas de comunicación virtual. Saludar siempre, respetar la postura, escribir correctamente, ser claro y cortés, escribir de acuerdo a normas ortográficas y gramaticales. Para eso hicimos el ejercicio del juego de acentuación. Respetar privacidad de la información, ser breve y conciso, indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier información. Justamente es esto. Si me ponen las comillas, pero no me dicen quién es, esto no se está cumpliendo, esta regla de comunicación virtual no se está cumpliendo. Entonces ahí creo que deberíamos considerar de manera mucho más seria este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, dejen nada más las actividades de reforzamiento. Antes de pasar a las actividades de reforzamiento, no sé si se acuerdan este video. Ahorita me vuelvo a regresar, pero yo lo puse, es de la semana 1, aquí está. Lo vamos a ver nada más en función de esto. Primero les voy a explicar por qué me interesa que veamos este. Hay una actividad de la sección 3 de esta actividad que están viendo ahorita. Me voy a como trasladar un poquito a la actividad integradora 3, donde les piden en particular el aura pertenece. Bueno, aquí esto es lo que preguntó María Fernanda, que es Frankenstein, la diapositiva 4. Pero aquí me interesa mucho este, la ficción y los mundos posibles. Leamos con atención esto porque creo que es algo que nos está fallando. Simplemente nos dicen cómo creó un texto y eso no es lo que se está pidiendo. Leo otra vez la diapositiva. Dice, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean muchos mundos posibles.
Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. No las pueden mezclar, al menos no en esta diapositiva. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión de entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Es decir, ¿a qué me refiero? Es un ejemplo, por supuesto. Pero lo ficticio en la transformación de la realidad sería como el libro, cuál es la influencia que el libro tuvo después de que se publicó en la realidad. Eso es muy importante, porque muchos, ya llevo varios revisados, y muchos están teniendo incorrecta esta pregunta. Lo único que hacen es explicarme cuáles son los mundos que creó tanto Shelley como Carrington, y eso no es lo que se pide. En primera instancia sí se pide identificar y representarlos con imágenes, pero aquí me tienen que decir cómo cada una de las obras transformaría la realidad, no al revés. Una persona escribe algo, se lo imagina y entonces su realidad la transforma para hacer ficción. Esto es lo opuesto, como una vez que el libro lo leyó la gente, transforma su realidad. Por ejemplo, si yo escribo sobre hombres lobos, y entonces la gente lo lee y tiene una gran influencia, lo que hace la gente es empezar a creer que hay hombres lobo. Ese es un ejemplo muy burdo, si quieren, muy básico, pero ese es un ejemplo de lo que necesito que reflexionen. Cómo Frankenstein alteró la realidad. No solo por el monstruo, no creo que la gente pensara que hay un monstruo real a partir del libro. Lo que sí es importante es que pensemos del sentido de la vida. Si el sentido de la vida es que Frankenstein tenga más opciones, por ejemplo, que la vida es breve, que hay que disfrutarla, en el caso de Leonora Carrington, que es una burla en contra de las altas sociedades, eso es lo que me interesa, como eso dio el mensaje hacia generaciones posteriores. Esa es la parte que a mí me importa muchísimo, no al revés. Entonces tengan cuidado, por favor, de llevar a cabo esto. ¿A qué me refiero con tengan cuidado? Es como el libro alteró, propuso cosas nuevas después de ser leído, no antes. Esa es la parte que les está fallando a muchos en la contestación de esa pregunta. ¿Por qué es tan importante Frankenstein para las generaciones siguientes? ¿Por qué es importante la debutante? Que a lo mejor la debutante lo puedo entender porque tal vez no la conocían como Frankenstein, pero en el caso de Frankenstein sí es importante. Sería como el Quijote, que aunque yo no lo haya leído, de todos modos lo reviso. Obras contemporáneas como 100 años de soledad, por ejemplo, que aunque yo no lo haya leído, más o menos todo el mundo lo nombra y puede ser que haya tenido cierta influencia, ¿no? Entonces, esa es la parte que quería detenerme un poquito sobre esto. La otra parte que me gustaría detenerme es que en muchos casos las fuentes de consulta, aquí repito, ojo, no les dicen que coloquen citas textuales ni paráfrasis. Yo solamente se los sugiero porque es mucho mejor encontrarme un texto que tiene paráfrasis y citas textuales y luego encontrarme la fuente de referencia para saber de dónde obtuvo, por ejemplo, si Stephanie me puso en la diapositiva 3 dos frases, pero no me dice de quiénes son, yo en la diapositiva 11 no tengo forma de investigar de quiénes son, porque veo muchos textos, muchas referencias. Espero haberme explicado con esto. En cambio, si Stephanie me explica dentro de la diapositiva 3 qué obra está usando, yo solamente en el 11 tengo que referenciarlo. Es nada más eso. Y vamos a trabajar un ejercicio al respecto hoy de eso. Pero bueno, les quiero poner que nos va a decir las citas y paráfrasis. Yo sé que ya lo vimos, yo lo entiendo, pero me parece indispensable que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Entonces, va de nuevo, dura 2, 3 minutos, no dura mucho, pero me interesa, más allá del plagio, porque esto, en teoría, estrictamente hablando, esto no es plagio. Lo que me interesa es que sean mucho más claros y precisos con sus diapositivas, no solo por este trabajo, porque este al final, en muchos casos ya lo califiqué, sino por los que vengan, no solo en mi materia, bueno, en mi módulo, sino en los módulos siguientes, que tienen que decir de dónde obtuvieron la información de la manera más precisa posible. ¿Ok? Evita esto. Recibe tus regalos en menos de 48 horas. Lleva por esta semana tenis Adidas, iPhone 16, desde 3 cuotas a 0% interés y hasta 50% off. Felices compras navideñas les deseamos desde Mercado Libre. Mercado Libre. ¿Cómo evitar el plagio?
Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en Internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir, debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para una vida mejor. Bueno, ahora sí, nada más esto era para aclarar que... espérenme. Esto era para aclarar que es muy importante referenciar, repito, una vez más, esto no es una consecuencia ni se les va a colocar 0 por esto, pero sí creo que es indispensable que ustedes sepan que tienen que parafrasear y citar, porque es una parte de las habilidades. Un segundo. Ya, es una parte de las habilidades que tienen que desarrollar en Prepa en Línea CEP. Entonces, entre más rápido lo entiendan y la parte esta la comprendan, pues me parece que va a ser más importante y sus trabajos van a ser de mejor calidad. Incluye el proyecto integrador de la semana 4 que se dará por ahí de finales de enero. Si tienen dudas, por supuesto, háganmelo saber y hablemos sobre esto, ¿no? Me gustaría que hiciéramos un ejercicio, pero no sé si tengamos tiempo. Más bien tiempo sí hay. No sé si tengamos tiempo, pero sobre todo no sé si tengamos... ustedes tengan la disposición general de hacerlo. Lo que quería es que ustedes revisaran las instrucciones de la actividad integradora 3, elaborar la diapositiva 3 con citas o paráfrasis y compártela en el chat. No tienes que compartir las imágenes, solo cómo harías el texto. Esa es la parte importante. Ahora, ¿cuál es la actividad? Aquí está. La diapositiva 3 es esta. Mary Shelley y su contexto. Aquí está. Lo que quiero que desarrollen ustedes es citar o parafrasear. Eso es lo que me interesa. Las imágenes no son relevantes para mí ahorita en este ejercicio de clase. No me interesan. Lo que sí me gustaría es que ustedes desarrollen conforme debería, de acuerdo al manual y de acuerdo a lo que han aprendido hasta la fecha. Me gustaría que ustedes revisaran este contenido, el de Mary Shelley y su contexto, y después hicieran una diapositiva. No tienen que ser 50 palabras, pueden copiar y pegar sin ningún problema, pero recuerden que lo que me interesa a mí es que ustedes parafraseen en lugar de copiar y pegar, ¿no? Esa parte es la que más
me parece a mí relevante. Entonces, bueno, no sé, por favor, les aviso, les pregunto, ¿tienen alguna duda o pregunta? Pueden hacer del contexto de Mary Shelley, que también la semana pasada trabajamos contexto con Sor Juana, Rubén Darío y Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, ahora solamente es lo de Mary Shelley. Pero quiero ver cómo no tienen que contestar exactamente esas preguntas, pero si ya lo hicieron, nada más le tendría que incorporar el sistema APA para paráfrasis o para cita textual. De hecho, los dos son iguales, hay una diferencia en general en el texto. Les voy a dar, no sé, 5 minutos, ¿está bien, Stephanie Eitzel, para esto? Sí, Vale, entonces, repito la información. Me contestan la actividad 3. Si no la han hecho, Stephanie Itzel, entonces lo mejor es que ya van a tener una para el rato, para hacerla el fin de semana. Ya no tienen que hacer de nuevo la 3. Pero voy a hacer la diapositiva 3, la que está marcada en la pantalla, pero le voy a colocar en mis paréntesis parafraseo, el sistema APA de paráfrasis y cita textual, ¿va? Entonces, si no tienen dudas y si van a tardar más o no van a lograrlo, Stefan Itzel, avísenme por favor, pero bueno, por ahora son las 12:35, son las 11:35, perdón, hasta las 11:40, ¿va? Adelante. Voy a cerrar mi micrófono, pero mi cámara queda activa aquí y si tienen dudas, por supuesto, nada más lo activo. Adelante a trabajar. No te preocupes, solo quiero que marques las diferencias, por favor, Stephanie, entre que ahorita que lo haga Excel, que veas la diferencia de lo que yo necesito que hagan en su texto. ¿A qué me refiero? Que necesito que lo hagan ustedes dentro de cuando ya entreguen el trabajo. Vamos a ver lo que hace Excel y vamos a trabajar sobre si tiene algún error y a partir de eso, vemos cuál es la mejor opción y entonces ya tú puedes hacerlo así bien en tu trabajo.
Avísame, Itzel, por favor. Ya se cumplió el tiempo, solo avísame. Yo te espero sin ningún problema. Ya casi termino, ya lo voy a mandar. No te preocupes, aquí espero. Esa es la parte que a mí me interesaba de la actividad 3. Y ahorita vamos a ver un par de cosas de la actividad 4. Vamos a revisar el Itzel. Es la diapositiva 3, la del contexto. Creó la obra de Frankenstein por una apuesta un verano de 1816 mientras se encontraba de paseo con su esposo en Suiza. Geralt 2014. A finales del 18, en un clima intelectual, fue un excelente momento para que apareciera el movimiento romántico. Que se prolongó hasta la primera mitad del 19, Motelet, Alvarado, sin fecha. Ahí nada más te sugiero que para depurar un poco más esto, solo se coloque así. En el primer caso, solo voy a poner el ejemplo del primer caso, Itzel. Se pone entre paréntesis todo, el autor y el año, a menos que incorpores el nombre del autor dentro del texto. Como dices, como dice Geralt, o como bien señala Geralt, Mary Shelley creó, ahí sí no lo tienes que poner. Pero si lo pones como en tu caso en ese formato, tienes que poner hasta el último, incluido el nombre del autor, todo entre paréntesis y después el año. Esa es la idea de la paráfrasis, que además está bien hecha. Yo supongo que es paráfrasis y creo que tú también así lo pediste, así lo realizaste, porque no tiene comillas, en cuyo caso implicaría una cita textual, ¿va? Avísame por favor, Itzel, Ok. si está todo... Ah, perdón. Ah, sí, de acuerdo, sí, de hecho sí lo entregué. Muchas gracias. Momento pues sí, parafrasear. En realidad, por ejemplo, por eso que hiciste, yo en realidad no les bajo puntos, pero sí les hago revisar ese tipo de detalles. El detalle del paréntesis. Es un detalle, la verdad, mínimo y que nos puede parecer realmente una tontería, pero a nosotros nos interesa muchísimo, perdón, que tiré aquí una cosa. Para nosotros nos interesa muchísimo que ustedes nada más se acostumbren al formato y que ese formato pues, lo puedan llevar a donde ustedes tengan que llevarlo en los siguientes, o sea, no estoy hablando solo de en este caso, ¿no? Yo no hablo de este momento, yo hablo en general de los siguientes módulos donde hay otros profesores, hay otro tipo de pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces, no quisiera que ustedes esto les causara un problema que después me puedan decir, bueno, ¿y por qué no me lo mostraron en español, que era el momento ideal para hacerlo? ¿Por qué no me lo mostraron en los textos posteriormente? O sea, ¿por qué no lo hicieron después? Y no cuando probablemente les pongan una baja calificación en otros casos, ¿no? Entonces, bueno, nada más era para aclararlo. Entonces ya, por favor, vamos a cerrar con la actividad 3. ¿Dudas sobre actividad 3? Porque ya estamos casi cerrando la sesión. ¿Dudas de actividad 3? Ninguna. Gracias. Vamos un poco a la 4 y ahora sí quiero que ustedes ordenen vamos a finalizar ordenando una bibliografía. Ahí esta es la parte final. La literatura y pluriculturalidad, que es el nombre de la actividad número 4, que se llama así, no hay tanto problema en ese caso.
No considero que haya ningún problema en ese caso. Solo hay un par de aclaraciones que voy a hacer nuevamente por si alguien no vio el video anterior y sí puede ver este. En ese caso, recuerden, tienen que contestar una serie de preguntas que les van a hacer sobre unos poemas y sobre unos poemas básicamente. Y me gustaría que nada más reiterar eso, ¿no? Hay un par de sugerencias que tengo que hacerle para ir finalizando con esto. Después ya van a trabajar ustedes por su cuenta de manera muy pequeña. Dice, bueno, ay, espérenme. Dice, tienes que leer, bueno, escuchar en realidad, ni siquiera leer, el poema que se llama Canto de Primavera, primero en náhuatl y después en español, y tienes que responder todas las preguntas que vienen ahí. El problema que están cometiendo es que no están viendo la anterior, es, la sesión número 3, entonces no están contestando en 5 renglones. Hay personas que me han puesto, ¿habías escuchado poesía en lengua indígena? No, y esa no es o sea, en realidad, esa podría ser tu respuesta, no tengo nada contra eso. Pero tienen que explicarlo, tienen que justificar la respuesta. No puede ser de un renglón o de 2 palabras y con eso esté justificado, ¿no? La idea no es esa, la idea es desarrollar una habilidad de argumentación, decir por qué no, decir te gustaría, después no, pero estoy investigando tal cosa, o sea, el hecho de decir no, aprecio la sinceridad, pero no se puede quedar ahí, al menos no en esta escuela, en este nivel, ¿no? Porque ustedes deberían exigirse un poquito más y decir, no, pero investigué cuáles son y yo por eso les doy elementos. ¿Cuáles son los elementos? Eh, la página llamada 68 voces de la semana anterior, del miércoles pasado, perdón, de la sesión anterior. Esos son elementos que ustedes les van a permitir opinar en este tipo de casos. Yo trato de hacerlos en los 2 casos. De Frankenstein hay más información, pero aquí también es importante. Si ustedes quieren, no sé, hacer una búsqueda rápida en Google o en otras fuentes de información, se darán cuenta que hay mucho que decir sobre esto, ¿no? Entonces nada más ahí aclaro. Esa es la primera aclaración que quería hacer sobre la extensión. Son 5 renglones por lo menos. Aquí, bueno, del audio, asegúrense de que sea abierto para todos, el audio. La lectura, aquí tienen otra lectura de un artículo, también tienen que opinar al respecto, 5 renglones. Y aquí también la lírica mexicana, ¿no? Entonces, tienen que hacer un montón de referencias que como no se las están pidiendo, pues no las ponen. Pero me parece importante que lo hagan. En este caso, no hay ningún descuento, solo en la 3. Ahí sí hay descuentos si no pones diapositivas, aquí no. Pero podrían, desafortunadamente, si no hay referencias, podrían acercarse al plagio. Eso se evita colocando las fuentes de referencia. Entonces nada más aclaro con eso. Es lo que quería hablar porque las actividades que he revisado tienen esta particularidad que no lo han hecho bien en ese sentido, ¿no? Entonces nada más les aclaro sobre esto. Bueno, y recuerden al final, pues colocar fuentes de referencia. Son varias. Aquí tendrían una, aquí tendrían dos, aquí tendrían 3 y aquí tendrían 4. Por lo menos tendré que poner 4 fuentes de referencia de las preguntas 1, 2, 6 y 7. Esas son las preguntas que deberían responder y con la extensión, ¿no? Que son lo que me interesa muchísimo a mí. Ahora vamos a cerrar con esto, que en realidad es muy fácil. Quería que ustedes lo revisaran, pero bueno, en realidad, repito, es muy, muy, muy sencillo y no hay ningún inconveniente para esto. Vean, les voy a pedir, para terminar, una lista de fuentes, que coloquen la fuente como en el formato APA o como ustedes lo hacen. Igual tiene algunos errores, diferencias, no importa. Pero quiero que lo hagan como ustedes lo hacen. Voy a entrar a uno de los enlaces que hay aquí. El segundo sobre todo. Ahí. Voy a abrir el link. Ahí. Y ustedes me van a obtener los datos para poner las fuentes de referencia. Espero haberme explicado. Aquí está. Ese link tiene título, tiene autor. Lo único que no van a poner es el URL porque es demasiado extenso. El link y el enlace no lo van a poner. Pero todo lo demás lo pueden hacer sin ningún problema. No tienen que leer el texto. Solamente es colocar las diapositivas. Lo voy a hacer más chiquito. Ahí está, ahí está. Ahí sí se puede ver perfecto. Ya. Todo. En esa parte se puede ver todo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que en el chat me escriban como si fuera una referencia. ¿Ok?
Avísenme si comprendieron, se los doy 2, 3 minutos, no hay más que eso, ¿vale? Por favor avísenme que entendieron y a trabajar. Eso les toma literalmente Entendido. 1 minuto. Perdón, Itzel. Sí, entendido. Perfecto. Nada más es literal, Stephanie, los textos de los datos que están ahí en esa diapositiva, en la pantalla, tienes que ordenarlos como fuente de referencia en APA, ¿va? Adelante, eso no les doy 1 minuto porque literal es 1 minuto. No, quedan 2 minutos. ¿Listo, Excel? ¿Cómo vas, Stephanie? Solo es ordenarlo. Estoy seguro que el formato que usan está bien, solo tendrían que recurrir al manual, no tendría por qué ser diferente. La única diferencia, si es que hay alguna, es que a veces se pone una cosa antes de la otra, pero bueno, solamente quiero revisar que estamos poniendo las fuentes de referencia, muy importante para la actividad integradora 3. Así que Stephanie e Itzel, avísenme por favor, porque de hecho con eso vamos a cerrar la sesión de hoy. A ver, Itzel, muy bien. Sosa sería Aguilar, el primer apellido, pero no, eso no es importante.
2022, muy bien. Te proponemos 3 libros sobre el Universal. Muy bien, ahí obviamente pues sí te falta el RL que yo mismo les dije que no pusieran, pero ahí nada más asegurarte que es el primer apellido, que sería Aguilar Sosa, o Aguilar más bien, Aguilar Y, y luego todo lo demás es correcto. Muy bien, Itzel. Stephanie, si no lo puedes hacer, avísame nada más. Sé que estás complicada en el trabajo, así que no hay ningún problema de mi parte. Pero bueno, con eso cerraríamos... eh, Con eso cerraríamos esta primera parte del módulo, que a mí me interesaba mucho que revisáramos porque por las partes de las diapositivas, por la acentuación, por la comprensión lectora, por esto, todo esto que hemos ido revisando, ¿no? Entonces, les agradezco mucho haber estado esta mañana por acá. Y muchas gracias por haber cumplido con esta sesión número 4. Textos y visiones del mundo. Literatura, se me olvidó literatura, un acercamiento a otras realidades, perdón, se me olvidó el nombre de la unidad. Pero bueno, muchas gracias por estar el día de hoy conmigo en esta sesión número 4 y nos veremos en la semana del 13 de diciembre, por favor. Tienen 3 semanas muy merecidas de clases y a partir del 13 de diciembre yo estaré calificando el fin de semana para dejar todo calificado y todo correcto, y a partir del lunes yo también inicio vacaciones y son 3 semanas de vacaciones y nos veremos por ahí la semana del 13 de enero. Estarán recibiendo los anuncios de la semana número 3, ¿vale? Que tengan muy buenas vacaciones, que descansen, terminen sus asignaciones para que no los agarren las prisas después y nada, les deseo lo mejor y nos estamos viendo. Muchas gracias por su asistencia.